Bueno, recibo un cordial saludo de parte de Kilian Alexander Carvajalaski del área de matemáticas del paralelo A. Mi grupo es el G. Estamos conformados por 5 personas, las cuales a continuación darán a conocer sus respectivos temas. El tema a tratar es sobre el experimento de la doble rendija. A mí me tocó sobre el tema de la generalidad. Hay 3 generalidades, como el experimento para la luz, el experimento para los electrones o el experimento imposible para medir. Principalmente hablamos sobre el experimento para la luz, que es un experimento realizado a principios del siglo XIX por el físico inglés Thomas Young, con el objetivo de apoyar la teoría de la luz, que era una onda, y rechazaba la teoría de la luz estando formado por partículas. Thomas Young hizo pasar una luz por 2 rendijas, y sobre una pantalla se profundizaba un patrón de interferencias o una serie de franjas brillantes, como algunos lo podrán decir, o unas franjas oscuras como alternadas. También esto sufre, por decir, interpretaciones asumiendo la luz y así. El otro para los electrones es la construcción de una doble rendija en el caso de los, como aquí mismo lo dice, en el caso de los electrones. No es nada sencilla, porque en el año de 1966 Claude Johnson aceleró un electrón a través de 50.000 voltios, que hizo pasar esto por una doble rendija o una separación de anchura muy pequeñas. Esta rendija estaba fotografiada por Johnson. Es una que, digamos, como muchos de nosotros hemos de conocer, una caja por ejemplo, una caja de herramientas. La dividimos en 2. Pasamos, por ejemplo, ponemos una copa como la que ocupamos para la luz. Hacemos esa cajita, la dividimos en 2, hacemos unos agujeros en los cuales podemos atravesar una luz poniendo 2 rendijas. O sea, unas como antes dije, unas cortas y unas pequeñas, unas delgaditas, en las cuales vamos a ir viendo nosotros cómo va pasando, por ejemplo, la luz, cómo va pasando, cómo fue la teoría de Jones, y ahora para ver los electrones, que eso sería en base a una computadora. El experimento el otro que es para medir es sobre una onda que hizo de Broglie asociada al electrón. Por ejemplo, podemos decir que 0,6 veces de velocidad de la luz, su longitud de onda asociada es aproximadamente 3 picómetros. O podemos decir una longitud de onda muy pequeña, pero medible, dentro del espectro de los rayos X o magma. Ahora también podemos calcular la longitud de onda de Broglie de un automóvil que pasa de 1000 kilogramos y se mueve a una velocidad de 100 metros por segundo. La longitud sería de una onda asociada, que está de este automóvil, que es de un 6,6 por 10 a la menos 39 metros, que es tan pequeña que podemos decir que es imposible de medir. Como les hablaba, a continuación va a ir qué es el doble rendija, y a continuación vamos a seguir. Fue diseñado para responder a la pregunta de si la luz tenía una naturaleza corporal o si más bien consistía en ondas. Thomas Young en su experimento demostró la naturaleza ondulatoria de la luz. ¿Pero en qué consistía su experimento? Antes de abordar su experimento apropiadamente debemos tener en claro su concepto. Iniciaremos con qué es la difracción. Es el fenómeno ondulatorio que ocurre cuando una onda se produce al atravesar una abertura u orificio. A continuación, ¿qué es la interferencia?
Es un fenómeno en el que dos o más ondas se superponen para formar una onda resultante de mayor, menor o igual amplitud. Hay dos tipos de interferencia, la constructiva y la destructiva. La constructiva se produce cuando las ondas chocan o superponen en fases obteniendo una onda resultante de mayor amplitud que las ondas iniciales. Destructiva es la suposición de ondas en antifaces obteniendo una onda resultante de menor amplitud que las ondas iniciales. En el experimento de la doble rendija, las dos rendijas se iluminan con un rayo láser. Si el ancho de las dos rendijas es lo suficientemente pequeño, las rendijas difractan la luz. Que John quería explicar acerca del funcionamiento del experimento de la doble rendija era que él se basó en una teoría de Maxwell que decía que la luz tiene una cualidad ondulatoria, por lo cual el momento de realizar el experimento y que lo hizo mediante unas como bolitas, se podrían decir, que él se daba cuenta que parecía que salían rectos, porque si los ponía en un lugar iban al mismo centro, y si lo cambiaba de lugar también iba a un punto centro. Pero entonces después se dio cuenta que si juntaba las cajitas y las abría al mismo tiempo para que salgan las bolitas, se dio cuenta que estas salían disparadas a diferentes lugares, pero era una sola. Más él pensaba que eran varias, pero no, simplemente era un solo átomo que se desplazaba a todo lo largo, o sea, como quien dice, en el espacio. Entonces eso era lo que él quería dar a explicar de una manera mejor. Entonces se basó en la teoría de Maxwell, que decía que la luz, o sea, el átomo se transportaba a través de la luz, y como la luz tenía una cualidad ondulatoria, eso provocaba que el átomo salga disparado para diferentes lugares. Entonces eso él demostró, y así nos queda claro de que el átomo siempre va a salir disparado a todo el espacio que tenga, no importa hacia dónde. Siempre, siempre, siempre va a tratar de ocupar todo el espacio que tenga posible. Entonces allí nos damos cuenta de que no va a un punto, solo a un punto fijo, sino que va disparado para diferentes lugares. Y eso. Mi nombre es Carlos Ayauca y soy del grupo G. Yo voy a hablar sobre las principales características del experimento de la doble rendija. Este es también conocido como el experimento de Young y se aseguraba que contenía el corazón de la mecánica cuántica. Fue realizado en 1801. Su intención fue discernir la naturaleza corpuscular y ondulatoria de la luz. En este experimento se observa que la materia es indeterminista, la cual nos lleva al límite del sentido común, porque nos enfrenta a un universo con leyes muy alejadas a las de cualquier experiencia cotidiana. Además, que es afectada por nuestra observación. Este experimento y sus múltiples variables se convirtieron en un experimento clásico por su claridad, desde que la teoría ondulatoria pasó de ser muy robusta a poder ser explicada por una naturaleza corpuscular de la luz. Se habla mucho aquí sobre las ondas, las cuales estas son una perturbación que se propaga por un medio o un campo y tienen capacidad para interferir. Gracias. Bueno, llegamos a la conclusión que en el experimento de la doble rendija, llegamos a la conclusión de que nos permitió deducir sobre la doble identidad de determinadas identidades cuánticas. También nos dio a conocer más cualidades sobre la naturalidad de la luz, como por ejemplo que podían tener ondas. También la conclusión a la que llegamos es que al incidir la luz de estas dos rendijas se observa una pantalla distante, por la cual se obtienen dos manchas y una serie de formas en las que se observa máximos y mínimos al mismo tiempo. Estas se van formando de manera regular al momento de que el átomo va saliendo. Entonces también nos demuestra varios factores físicos, ¿no?
en estos que influyen la gravedad, el espacio-tiempo,